Bueno, pues buenos días a todos. La mañana del día de hoy tenemos el gusto de recibir a un excelente neurólogo, una excelente persona, el doctor Alfredo Ramírez Tamayo. Él es neurólogo de profesión. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Buenos doctor? días. Buenos Bienvenido días. a Notimédicas. Pues el día de hoy el doctor nos va a platicar un poco de lo que es la neurología clínica, cuáles son los padecimientos más frecuentes que tenemos, doctor. Pues bienvenido, el foro de Notimédicas y Policlínica es tuyo, mi doctor. Muchas gracias, doctor. Pues la neurología clínica en sí es un área bastante grande que abarca el sistema nervioso en general, cerebro, médula, que es la que pasa entre las vértebras, y todos los nervios y terminales nerviosas que tenemos a lo largo de todo nuestro cuerpo. Vemos bastantes patologías. Compartimos enfermedades o patologías con psiquiatría y con neurocirugía, que son redes de apoyo muy importantes. En general, pues neurología ve lo más frecuente son los dolores de cabeza. Yo creo que es nuestra mayor cantidad de pacientes, migrañas, dolores por cefalea tensional y otros muchos tipos de dolores de cabeza, tanto el propio abordaje, que aunque al final algunos terminan siendo enfermedades fuera de mi especialidad, pues la cosa es ayudarle al paciente a dirigir hacia dónde tiene que ir. Otras patologías también frecuentes que vemos son la epilepsia, que aunque muchas personas tienen la idea de que la epilepsia es solo aquellas crisis convulsivas en donde el paciente cae y tiene temblores, pues hay muchísimos tipos de epilepsia y también es un área muy grande que nosotros abordamos. Otras enfermedades también muy frecuentes son las neurodegenerativas, específicamente las demencias, que pues la más frecuente es Alzheimer, también es muy frecuente en el adulto mayor, enfermedades como Parkinson y todos los trastornos del movimiento que existen, también es un área que nosotros manejamos. Enfermedades de los nervios como las neuropatías o dolores neuropáticos, por ejemplo, el paciente con diabetes de larga evolución que tiene dolores en los pies, en las manos, ardores, ese tipo de patologías también son de nuestra área. Nos dedicamos también a aplicar medicamentos como toxina botulínica para trastornos del movimiento específicamente, no del área estética. No para la belleza. No para la belleza, doctor, exactamente. Es dirigido para la parte clínica, espasmos semifaciales que no puedan controlar, movimientos como distonías, que bueno, son ya propiamente indicadas por algún compañero neurólogo o por su servidor. También hacemos o nos dedicamos a la realización de electroencefalogramas, que es un complemento al área clínica que nos ayuda tanto al diagnóstico y como a valorar el tratamiento que lleva el paciente con epilepsia, entre otras patologías, por ejemplo. Es algo equivalente al electrocardiograma del cardiólogo. Exactamente, nada más que nosotros no lo usamos. Por ejemplo, el cardiólogo sí requiere el electrocardiograma prácticamente para todas sus patologías. Y nosotros no. Por ejemplo, una migraña no tiene un sentido hacerle un electroencefalograma, una demencia no tiene un sentido, sino específicamente para epilepsia o patologías parecidas. Sí, okay. Es más como dirigido. Doctor, comentabas las cefaleas es de lo más frecuente que tienes en tu consulta. Sí. Ahora, con todo este mundo de estrés que se tiene, es una de las patologías o uno de los estados más frecuentes de las personas. ¿Por qué? Por el trabajo, por la cuestión económica, por las múltiples actividades que tienen las personas. ¿Cuál sería tu recomendación o en qué momento acudir a un neurólogo, una persona que tiene cefalea ya muy frecuente? Okay, del tipo, justamente de las cefaleas, híjole, es un mundo. Hay incluso altas especialidades en cefaleas que se dedican solamente a la cefalea. Pero bueno, hay ciertos criterios exactamente, doctor, y es importante que la gente lo conozca. Sepa. Cuando un dolor de cabeza es muy fuerte, aunque sean pocos eventos, pocos me refiero a menos de 4 al mes. Okay. Pero si estos son muy fuertes y que no se quitan solitos o no se quitan con analgésicos simples, me refiero al paracetamol, a la aspirina, al ibuprofeno, es momento de acudir al neurólogo antes de que se vuelva en un dolor de cabeza más crónico.
o aún siendo dolores de cabeza más leves o de menor intensidad, pero si se están volviendo muy frecuentes, con esto me refiero más de una semana al mes, o cuando impacta directamente en la calidad de vida, es decir, no puedo trabajar adecuadamente, no puedo ir a la escuela adecuadamente porque el dolor no me deja, porque el dolor me incapacita, es momento de acudir a valoración. Yo creo que serían como algunos de los criterios, o dolores de cabeza que generen otro tipo de síntomas que también sean difíciles de llevar. Me refiero al vértigo o mareo, a lo mejor problemas visuales o algún otro síntoma asociado. Yo creo que sería el momento de acudir. Ok. Y doctor, la cefalea, ¿cuál es lo más frecuente de el diagnóstico de cefalea? ¿Qué es lo más común, o sea, el porcentaje más alto de esa consulta? ¿Cuál es el origen? El origen de las cefaleas más común son las cefaleas que llamamos secundarias. Digamos que hay una división en primarias y secundarias. Okay. Las primarias son propiamente hablando de una enfermedad cerebral y las secundarias son hablando de otras enfermedades. Okay. Generalmente el paciente busca por dolor de cabeza, pero al final le decía yo que es encaminar al paciente a donde ir. Donde lo necesite. Exactamente. Exacto. Por ejemplo, enfermedades dentales, enfermedades de la mandíbula, enfermedades oculares, enfermedades de la nariz, alergias. Y al final pues vamos dirigiendo al paciente, mire, ya encontramos esto, hay que hacer o dirigirse con tal especialista. De ahí yo creo que lo más frecuente son las que llamamos tensionales. Es la típica jaqueca, que estamos estresados, como dice usted, doctor, cansados, con sueño, que se siente apretado, aunque es poco frecuente que lleguen a consulta. Generalmente el paciente se automedica, ¿no? Sí. O le dice la vecina, o le dice la mamá, quien sea. Así es. Toma lo que fuera. Y el que ya llega a consulta es más frecuente el paciente con migraña, porque es un dolor mucho más fuerte y se acompaña de muchos otros síntomas, náusea, vómito, molesta la luz, molesta el sonido, es ya más incapacitante. Y no remite con cualquier medicamento. Exactamente. Sí, no es frecuente que se quite solito con un paracetamol, por ejemplo, ¿no? Ya requiere medicamentos más complejos, ya es el que va a la farmacia y ya busca los compuestos. Ajá. ¿Sí? Lo común, lo que encuentra en cualquier farmacia. Sí, exacto. Doctor, mencionabas también el tema de la epilepsia. Hay cuadros que no son, como mencionabas, que un paciente tiene que perder el conocimiento y tener crisis para poder manejar esto. ¿Cuáles son los otros tipos de epilepsias para que nuestra gente sepa en qué momento atenderse con un neurólogo? En la epilepsia también es otro mundo. Estamos hablando de campos enormes, sí. Solamente estos dos diagnósticos, ¿no? Porque la epilepsia en sí o las crisis epilépticas se generan por una pequeña descarga en cualquier zona del cerebro. Y el cerebro se encarga de todas las funciones del cuerpo. Sí, claro. Es el CPU del cuerpo. Es el CPU del cuerpo. Entonces, si hay una descarga en una zona sensitiva, pues vamos a tener manifestaciones de sensibilidad. Si hay una descarga en una zona visual, vamos a tener manifestaciones visuales. Es decir, pudiéramos pensar a lo mejor en alguna crisis epiléptica cuando el paciente tiene un síntoma que llamamos paroxístico, es decir, que va y viene y que se acompaña de otras molestias. Un ejemplo, el paciente está platicando y de repente empieza a ver, no sé, a lo mejor colores que se van yendo de un lado hacia otro, dura algunos segundos, posterior a esto el paciente se siente confundido, aturdido, cansado. Fue una crisis que llamamos focal y entonces pudiera identificarlo así. O movimientos raros de su cuerpo que no pudo controlar también pudieran considerarse dentro de una posible crisis. Yo creo que es a lo mejor la forma en la que pudiéramos identificar. También coloquialmente la gente dice, o sea, las personas se quedan pensando o viendo a la nada como si la Virgen le hablara. ¿También es una de las manifestaciones de alguna crisis? Sí, doctor. Hay muchas crisis que pueden generar lo que llamamos desconexión con el medio, desde las de ausencia, que son típicas de los niños, en donde el niño a lo mejor está en la escuela y es el típico niño que va perdiendo
o tiene bajo rendimiento porque es distraído, como le pudieran decir, porque de repente se desconecta. Y en el adulto es más frecuente las que llamamos del lóbulo temporal. Está platicando, de repente a lo mejor le viene una sensación de malestar y justamente se queda viendo hacia quién sabe dónde. Hacia la nada. Sí, y a veces se acompaña de movimientos de la boca, de movimientos de una mano, y finalmente regresa, pero regresa confundido, regresa con sueño, con dolor de cabeza, con náuseas. Es decir, que sí pudiera ser algún tipo de crisis y sí sería un momento para visitar a un neurólogo. En el mejor de los casos, pues no es una crisis y pues ya veríamos hacia dónde habría que enfocar el estudio. El manejo, ¿no? Exactamente. Doctor, tú utilizas muchísimos estudios complementarios de imagen, resonancias, tomografía. ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a nosotros como policlínica, con los estudios de imagen, con la hospitalización, gabinete? Platícanos un poquito, doctor, cómo ha sido tu experiencia con respecto a tu especialidad. Yo estoy maravillado ahorita con el hospital porque afortunadamente contamos con un tomógrafo de alta calidad y un resonador que compartimos solamente con un lugar más aquí en Jalapa que tiene la mejor definición de 1.5 teslas. Así es. Entonces yo creo que es una maravilla y aparte de que competimos con otro lugar nada más, no tenemos otro lugar en Jalapa con la misma definición. Nuestro resonador tiene otras secuencias que no oferta el otro lugar. Entonces, a mí me gusta muchísimo más pedirles que sea aquí por estas razones. Claro. Igual el tomógrafo y sus variantes dentro de lo mismo. Y vaya, pues del área de hospitalización, ¿qué le cuento, no? Creo que no he tenido algún paciente que me diga que se vaya inconforme con lo que se les ofrece aquí. Y vaya, no tenemos ninguna cosa mala que hablar, por decirlo de alguna forma. Al contrario, nuestro sistema de imagen creo que es de la mejor que tenemos aquí en Jalapa. Excelente, sí. Doctor. Pues recordándole a nuestro auditorio todos los servicios con los que contamos con servicio de urgencias 24 horas, quirófano 24 horas, laboratorio, imagen 24 horas, tomografía, resonancia, todo lo que necesita el médico especialista para poder internar o intervenir un paciente. Contamos con banco de sangre, terapia intensiva neonatal y adultos. Pues doctor, mejor conocido como el doctor Tamayo. Ampliamente conocido. Ampliamente conocido como el doctor Tamayo. ¿Dónde te pueden contactar para poder agendar una consulta contigo, doctor? ¿Nos puedes decir tu número de consultorio y dónde podríamos agendar una cita contigo, doctor? Claro, con mucho gusto. Estamos aquí en la Policlínica, en el 5º piso, en el consultorio 508. Les dejamos los números en la pantalla para que si lo necesitan, espero que no de todo corazón, pero con mucho gusto estamos para atenderlos. Más vale siempre tener el contacto, sí. Doctor. Pues muchísimas gracias, doctor. Bienvenido, esta es tu casa, Policlínica Notimédicas. Te agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Hasta luego.